Flujo de caja proyectado en Excel. ¿Qué es un flujo de caja proyectado? El flujo de caja es un documento o informe financiero que muestra los flujos de ingresos y de gastos de efectivo que ha tenido una empresa durante un periodo determinado. Entonces, si se nos es solicitado por ciertas entidades, en algunos casos entidades financieras que otorgan préstamos, y generalmente hay que hacerlos en Excel. ¿Y cómo se hace? Bueno, para ello vamos a emplear un caso de ejemplo. Tenemos acá un caso: una entidad financiera otorgará un préstamo por un monto de 30 millones de bolívares fuertes a una tasa de interés del 24% anual por un periodo de 6 meses. Para confeccionar el flujo de caja proyectado se debe tomar en cuenta algunas premisas, como cuáles son los ingresos, que caso son los ordinarios. Se debe tomar o partir de un periodo base, ¿okay? Y acá estamos observando cuáles son estas premisas. Se fija como ingreso inicial el estimado, los ingresos facturados durante el mes de agosto 2016 para este caso, y se espera que estos ingresos facturados luego de la inversión se eleven a una proporción de 60% semestral. Esto es un ejemplo. Tenemos el financiamiento inicial, remuneraciones a trabajadores, a directivos, las compras brutas, otros gastos y costos, mantenimiento de planta de equipos, alquiler de local, servicios básicos, la amortización de préstamos, los gastos de intereses bancarios, el monto del impuesto sobre la renta, la provisión, el monto del impuesto a valor agregado, el IVA, el impuesto municipal y las contribuciones sociales que se realicen a los trabajadores. Entonces pasemos a confeccionar nuestro flujo de caja en Excel. Ok, ya estamos acá en Excel para comenzar a confeccionar nuestras hojas de trabajo. Okay. Lo que debemos hacer primeramente es tener dos hojas. Una hoja va a ser llamada tabla de amortización y la segunda hoja se va a llamar flujo de caja. En la hoja que se llama tabla de amortización, en ella vamos a tener los datos del financiamiento. Como pueden observar, en esta hoja he colocado el nombre de la empresa que va a solicitar el financiamiento, su número de identificación fiscal, he colocado un encabezado, un título, tabla de amortización, y luego tenemos acá los datos que vamos a colocar. Estos datos me los va a suministrar la entidad financiera. Posteriormente elaboro un cuadro, como observamos aquí, donde vamos a tener las fechas. En este caso es una tabla para 6 meses, en unos conceptos: el pago, la amortización y el interés y el saldo. Esto del saldo va a ser el monto que se va a quedar debiendo del préstamo y el número de cuotas. En este caso, como observan, son 6 cuotas y el total del semestre. Para nuestro caso, el monto del financiamiento o del préstamo es de 30 millones de bolívares.
30 millones. La tasa de es un 24% anual. Vamos a comenzar con el mes de agosto, del año 2016. ¿Ok? Y el plazo son 6 meses. Ok, muy bien. Si observan, acá tenemos en fecha, de forma automática, mi hoja de cálculo me ha colocado los meses. ¿Y cómo se hace esto aquí? Bueno, esto lo hacemos de la siguiente forma. Coloco la siguiente fórmula. Le digo Excel igual la celda C7, la cual contiene la fecha que he colocado, 1 de agosto 2016, más 30, 1 de agosto 2016, porque es mi mes base. Luego, en la siguiente columna, en la columna C, en la columna C, fila 10, voy a indicar la siguiente fórmula, igual B10, que es la columna anterior, más 30. Y esta fórmula se va a repetir en las siguientes columnas, de tal manera de obtener los meses siguientes. Luego debo proceder a calcular el monto de la cuota mensual que se va a pagar. Cabe señalar que la cuota está conformada o compuesta por dos elementos. Uno de ellos es la amortización a capital y el otro es el pago de los intereses. Lo consiguiente, la cuota va a ser un valor constante durante los 6 meses y la amortización va a ser un valor diferente en cada periodo. Igualmente, el monto de los intereses va a ser un valor distinto en cada mes. ¿Okay? Por consiguiente, al principio, en el periodo 1 hasta el periodo 6, la amortización al capital va a ser de modo ascendente y el pago de los intereses será de modo descendente. Procedemos entonces a hacer el cálculo. Para ello vamos a hacer uso de las funciones financieras de Excel. Hacemos clic en la celda B12 para el mes de agosto de 2016, indico igual la función pago. La función pago permite calcular la cuota de pago de un préstamo. Me va a solicitar una variable que es la tasa que se va a aplicar, el número total de periodos y el valor actual de la inversión, es decir, el monto del financiamiento. La tasa la tengo ubicada en la celda C6, es decir, ahí está, la celda C6. Colocamos esa referencia de celda de manera absoluta, punto y coma, y debo indicar el número de cuotas o el número total de periodos, el cual está en la celda C8. De igual manera se coloca de forma absoluta, luego indico el valor actual de la inversión, es decir, el monto del financiamiento.
también lo coloco de forma absoluta. Si observamos, el valor que se obtiene es negativo. Simplemente lo modifico y lo multiplico por -1, obtengo un valor positivo. Y esta función la copio a la demás columna. Pero debo tomar en cuenta lo siguiente. Observen acá, la tasa es anual. El tiempo que se colocó aquí en el plazo, perdón, en la tasa, la coloqué directamente, pero el tiempo es meses. Por consiguiente, la tasa que es anual debo llevarla a una tasa mensual. Por lo tanto, en mi función pago debo corregirla y colocar una división. Le indico que la tasa del 24%, que es anual, la divido sobre 12, de tal forma que llevo esa tasa anual a una tasa mensual. Una vez corregida la función pago, la copio a las siguientes columnas. Perfecto. Luego procedemos a calcular el monto de la amortización a capital. De esos 5 millones que observamos en pantalla, una porción va a la amortización del capital de los 30 y otra porción corresponde al interés que se está pagando del préstamo. Para calcular la amortización del capital, hago uso de la función pago PRIM. Pago PRIM devuelve el pago del capital de una inversión o de un préstamo. Pago PRIM. Debo indicar la tasa que se está empleando. Ya sabemos que es una tasa anual, debo llevarla a una frecuencia mensual, por eso es la división entre 12. Le indico el periodo o número de cuota, y ese periodo o número de cuota la he colocado en la celda B16, punto y coma. Debo indicar el número total de periodos o el plazo total, está en la celda C8, y debo indicar el valor actual de la inversión, que la tengo en la celda C5. Si observan la forma como se ha llenado los parámetros de la función, casi todas las celdas están absolutas, menos la celda B16, que corresponde al periodo. Esto es así de tal manera de que cuando yo copie la función a las siguientes columnas, esta celda B16 cambie de forma automática y cambie de B16 a C16 y así sucesivamente. Y no cambió. Si observan acá, tengo los 30 millones al final de los 6 meses que corresponden a los 30 millones del préstamo inicial. Nuevamente acá la función me arroja un valor negativo. Si lo deseo positivo, simplemente modifico la fórmula multiplicándola por -1 y vuelvo a copiar. Acá si observamos, tenemos 30 millones, los cuales es igual a los 30 millones del monto inicial. Es decir, que al final del periodo ya hemos pagado 30 millones. Si
observan, al inicio comenzamos pagando 4.755.774,37 y cuando va pasando el tiempo esa cifra va aumentando. Eso indica que a medida que pasa el tiempo el pago a capital es mayor. Ahora vamos a calcular el interés que se paga en la cuota. Para ello hacemos la función pago int. Pago int devuelve el interés pagado por una inversión durante un periodo determinado, basado en pagos periódicos y constantes. Ok. La tasa, disculpen acá se equivocó algo. La tasa, la misma tasa, 24% entre 12 para llevar a la tasa mensual. NPER, número total de periodos. Ok, disculpen, estoy copiando más la función. Es pago int y tome pago. Pago INT es la función. La tasa, 24% que es anual, la llevo a una tasa mensual. Periodo, la tengo en la celda B16, la dejamos relativa y las demás celdas las colocamos de manera absoluta. NPER, número total de periodos o plazo, valor actual, el monto del préstamo. Y una vez multiplico por menos 1 y obtengo un valor positivo. Muy bien, perfecto. Ya hemos calculado nuestra tabla de amortización, comenzando de la cuota 1 hasta la cuota número 6, en donde el saldo va disminuyendo y en el último periodo o en la última cuota el saldo debe ser igual a 0, lo cual nos indica que ya hemos pagado la totalidad de este préstamo. Ok, continuamos con nuestro flujo de caja proyectado. Una vez calculado nuestros pagos, nuestros pagos a capital, nuestros pagos de intereses, confeccionada nuestra tabla de amortización, comenzamos con nuestra hoja flujo de caja. Ok, este es un formato el cual puede ser modificado y distinto. Este es un modelo. Acá tenemos el encabezado. Debe haber un encabezado siempre. Es importante el encabezado. El nombre de la empresa, su número de RIF, indicamos flujo de caja proyectado y el tiempo de la proyección, en este caso 6 meses. Acá indico los números de meses y luego comenzamos. Detallé el informe y los meses: agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero 2017, una columna de totadas. Saldo inicial de caja, borrar este valor. Y tenemos nuestro cuadro está vacío. ¿Qué vamos a hacer aquí? En el mes 1, que es mi mes base con el cual comienzo a proyectar, voy a tomar los datos que ya tengo registrados en mi contabilidad. Acá tengo
préstamo bancario, financiamiento inicial. Este valor de 30 millones proviene de la tabla de amortización, es decir, de la hoja, este valor que está aquí ya está vinculado. ¿Cómo se vincula? De la siguiente manera. Digo igual, hago clic en la hoja tabla amor, busco el monto del financiamiento, lo selecciono, presiono la tecla enter y ahí tenemos. De igual manera lo vamos a hacer con la amortización, préstamos bancarios y el gasto de los intereses bancarios. Vamos a eliminar esto de acá y comienzo. Digo igual tabla amor, amortización, este valor que tengo aquí, presiono enter, presiono enter y ya tengo el monto de la amortización del préstamo bancario para el mes de agosto. Simplemente arrastro y copio. Si observo aquí al final el total 30 millones. Coincide con estos 30 millones y coincide con el financiamiento inicial. Procedemos a colocar el monto de los intereses igual tabla amor, hago clic en el mes de agosto del interés, presionamos enter, tengo la cifra 600, en este caso 600.000, arrastro y copio. Tenemos el total 2.134.646,22, coincide con esta cifra. Entonces tenemos acá el monto del préstamo pagado y el monto total de intereses pagado. En este cuadro o formato de flujo de efectivo vamos a colocar todas aquellas operaciones que signifiquen salida de dinero. Aquí no vamos a colocar valores de proyecciones o estimaciones de provisiones. La depreciación de los activos no se colocan acá porque no representa una salida de dinero. Entonces tengan eso en cuenta para el flujo de caja. Tomar aquellos valores que solamente indiquen o representen disminución o aumento del efectivo. Ok, ya con esto comienzo a llenar mi cuadro tomando en cuenta las premisas que tenemos aquí abajo. Okay. Y tenemos la premisa de las ventas, la cual hemos llamado ingresos ordinarios, es decir, las ventas. Acá indica que se fijó como ingreso inicial estimado los ingresos facturados durante el mes de agosto del año 2016 y se espera que estos ingresos facturados luego de la inversión se eleve en una proporción de 60% semestral. Ok. Por consiguiente, aquí en la celda B12 que corresponde al mes de agosto voy a colocar el monto de la venta que
obtuve en el mes de agosto, el monto real, el monto facturado, es el que se va a colocar allí. Perfecto. 2.500.000. Ya de forma automática la hoja está formulada y obtenemos la proyección de los meses siguientes. Como se indicó en la premisa, será un 60% semestral. ¿Qué significa? Acá en la fila 11 tengo la división 0,6 o que es igual a indicar 60 entre 6 porque es 6 meses. Es decir, ubico o distribuyo ese 60% a meses. Es lo que se hace. Luego acá aplico la siguiente fórmula en Excel. Igual la celda anterior B12 por la celda que tiene la proporción, obtengo el monto del aumento y le sumo la celda anterior. Esta fórmula es la que voy a copiar en las siguientes. Como esto es acumulativo, aquí tenemos B12 por B11 más C11 más B12. Ella va siendo acumulativa. Y al final tenemos 18.750.001. La suma de todas estas columnas. En cuanto al financiamiento inicial, no hago más nada. Adquisición de maquinarias. Si hubo alguna adquisición de maquinaria, se coloca la cifra. En caso de no haber, no se coloca nada. En ese supuesto, se adquirió una máquina y se pagó dicha máquina por un monto de 12 millones. Remuneración a trabajadores. Observemos la premisa que nos indican acá. Esta partida fue determinada por lo causado en agosto 2016. Se estima un aumento del 10% en el mes de diciembre del 2016. El total de remuneraciones de trabajadores alcanzó la cifra de 3.200.000. En la premisa, en el mes de diciembre se prevé un aumento del 10%. Ubicamos en la columna F, fila 18, y multiplico por 1,10. Y obtuvimos el aumento. Igualmente, remuneración de los directivos. Observemos las premisas. Siempre hay que observar las premisas. Esta partida fue determinada por el pago de sueldos a los directivos de la empresa en agosto del año 2016. Este monto alcanzó a la cifra de 4.500.000.
4.500.000. En diciembre aplicó el aumento del 1,10. Acondicionamiento en el local, gastos de mejoras, reparaciones, etc. Observemos la premisa. No nos indican nada. Muy bien. Si no indica, no tenemos. Dejamos 0 en todos. Compras de materia prima e insumos. En las compras tenemos, en base a la operatividad normal conocida de las actividades comerciales y profesionales de la empresa, se estableció como compras de materia prima e insumos, utilería y otros un 50% de los ingresos facturados mensual. Para el mes de diciembre, la compra se estima en un 20% y mes de enero 2017 el 10% de los ingresos facturados. Esos son datos estimados que la empresa nos ofrece. Si observamos, ella indica que la compra representa un 50% de sus ventas o ingresos ordinarios. Debo colocar entonces la fórmula igual B12, donde obtengo el valor del ingreso ordinario por el 50%. Y obtengo el monto. Esa fórmula o ecuación en Excel se va a colocar en todas las columnas de la fila compras brotas, materia prima e insumos, tomando en cuenta lo que nos indican las premisas. Para el mes de diciembre las compras disminuyen y la empresa estima que va a ser un 20%, y para el mes de enero un 10% disminuye. Esto en función a la experiencia que ha tenido la empresa durante esos meses en años pasados. Tenemos el total. Este total simplemente se emplea la función suma. Se coloca la función suma y de forma automática vamos obteniendo el total. Otros costos y otros gastos y costos. En otros gastos y costos, la premisa nos indica lo siguiente: para la determinación de este costo se toma o se tomó como punto de partida el monto promedio del gasto y costos de menor valor o importancia que ha venido manejando la empresa durante el ejercicio económico. Y hace esa estimación. Tenemos acá el valor 1.450.000. Esta cifra nos lo proporciona la empresa, el cliente. Para estos meses, donde tenemos algunos aumentos, acá tenemos una fórmula de 22 por el 10% entre 5. Eso es para calcular esta estimación que tenemos en el mes de octubre y en el mes de diciembre. La fórmula para este caso de ejemplo. Esta proyección va a depender de la empresa a la cual estamos haciendo el flujo de caja y cuál va a ser el valor que se va a proyectar.
mantenimiento de propiedad, planta y equipos. La premisa señala que se fija como gastos derivados del mantenimiento de los activos adquiridos 0,5% de sus costos pagados trimestralmente. Para ello, el total de propiedad, planta y equipo que lo vamos a obtener de información contable de la empresa. En este caso, ella sumó 230 millones, perdón, 23 millones. Por el 5%. Y según la premisa, es trimestral. Tenemos aquí 3 meses después volvemos a tener el monto. El alquiler del local donde ellos operan es un monto de 2.500.000, que es un valor constante, no se indica aumentos en el lapso que estamos proyectando. ¿Okay? Servicios básicos. Los servicios básicos, según la premisa, componen los gastos pagados por concepto de electricidad, agua, telefonía fija y móvil, entre otros. Esa información la obtenemos de la contabilidad de la empresa, sumamos todos esos gastos y colocamos el total acá. En este caso, la sumatoria de 890.000, valor constante, siempre digo igual a la de 25 y copio de tal manera que el valor va a ser constante. Puede hacer caso que en algún mes este monto sea distinto, que es factible, es posible que sea distinto. Para este ejercicio lo hemos colocado igual. Luego tenemos aquí la sumatoria de costos y gastos. Simplemente aplico la función suma, como observan acá. Estamos totalizando desde la celda B17 a la B25, que representan los costos y los gastos. Luego tengo acá, o tenemos aquí, otros grupos de gastos o costos, la cual se ha titulado egresos financieros y otras erogaciones. Acá ya hemos calculado, esto viene de la hoja tabla amor. En mi tabla de amortización es el gasto financiero, el pago de la cuota y el pago de los intereses. Tenemos impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, IVA, impuesto municipal, contribuciones sociales, otros egresos financieros. Veamos la premisa o el supuesto del impuesto sobre la renta. Acá nos señala que el impuesto a pagar, calculado en base a los ingresos imputables y egresos deducibles reflejados en el flujo de caja presentado, tomada la tarifa número 2 de la ley de la renta vigente. En este caso, para este periodo no tenemos pago de impuestos sobre la renta. En el caso de IVA, impuesto al valor agregado, es
el 12%, porque es la tasa vigente para, para esa fecha, o la tasa vigente de IVA que tengamos, el 12%. Si vemos la fórmula que tenemos acá, nos indica B12, las ventas, menos las compras, costo de los gastos, mantenimiento, alquiler, todos aquellos gastos que son sujetos al impuesto. Le aplico el 12%. Acá nos dio 0. Un momento, vamos a darle pausa. Ok, retomamos el ejercicio. Obtenemos 0 porque en este caso tenemos que los créditos fiscales son mayores a los débitos fiscales. Podemos aumentar acá un error, no son 2.500.000, son 25 millones. Al cambiar el monto de los ingresos ordinarios, observo que el IVA que se paga es mayor a 0. Esto es porque los débitos fiscales son mayores a los créditos fiscales y obtenemos un IVA a pagar. Aquí nos vamos tomando en cuenta las retenciones de IVA. En caso de existir, se restan las retenciones y los excedentes de créditos fiscales. De haber un monto a pagar, se coloca el monto a pagar. Y esta es la proyección del IVA que se paga. En el caso del impuesto municipal, simplemente aplicamos la alícuota que indica la ordenanza municipal para esta empresa. Indico igual el ingreso ordinario por 10% entre 1000 y ya obtuve el monto de la patente por impuesto municipal por el Estado. Las contribuciones sociales, como vemos en la premisa, es un monto calculado a la sumatoria porcentual de las contribuciones parafiscales, aportes de leyes y otros, es decir, seguro social, INSES, fondo de ahorro voluntario, el Banavi, etc. Esos valores los tomamos a la contabilidad de la empresa y colocamos la cifra. Ya hemos llenado nuestra hoja y ya acá tenemos total de desembolsos. Total desembolso es la sumatoria desde la celda B26 hasta la B34. Vamos a tomar el total de costos y gastos y incluimos todos los costos financieros y otras erogaciones. Esta sumatoria o esta fórmula la copiamos a las más columnas y obtenemos total desembolso por cada mes que se está proyectando. Tenemos luego el saldo final de caja para el mes 1 o periodo 1. Este saldo fue positivo. ¿Cómo se obtiene?
va a ser igual al saldo inicial, que no lo he colocado, más total de ingresos menos el total de desembolsos. Esa es la fórmula. Y se copia. Acá tenemos una cifra en rojo, corresponde al mes 4. Acá fue porque el total de ingresos es inferior a los desembolsos. El saldo de caja inicial, según la información contable, 500.000. El único mes donde la empresa no tiene un flujo de caja positivo es el mes 4. Luego, en esta línea de saldo inicial de caja para el mes 1, tomo la información que se dispone de la contabilidad de la empresa. Luego, para los siguientes meses, tomo el saldo que se obtuvo al saldo final de caja del mes anterior. En este caso, para el mes número 2, septiembre de 2016, su saldo inicial va a ser igual a la celda B38, que corresponde al saldo final de caja del mes 1. Y así sucesivamente para cada columna. Si observamos, el saldo inicial de caja para el mes de diciembre 2016 es negativo, porque el saldo de caja final del mes de noviembre fue negativo. Entonces, en resumen, el saldo final de un mes va a ser el saldo inicial del mes siguiente. Y ya tenemos nuestro flujo de caja proyectado. Así de sencillo se hace en Excel. Si deseamos, podemos hacer un gráfico de cómo ese flujo de caja viene bajando, luego sube la curva. No es difícil hacerlo. Existen muchos modelos, muchos formatos, pero en esencia, el flujo de caja es algo como esto, que se elabora y se consigna a la entidad financiera. No es saludable que presentemos un flujo de caja negativo. Siempre es bueno que se proyecte y las cifras sean positivas. Bueno, ya con esto concluimos este video tutorial de cómo hacer un flujo de caja proyectado en Excel. Espero hayan aprendido cómo hacerlo y lo fácil que es. Hasta la próxima.